llamo Ana, tengo 38 años y tengo un trabajo, por una parte físico, un trabajo de campo físico y un trabajo bastante sedentario que consiste pues, en muchas horas de ordenador procesando todo el trabajo de campo. Qué bien. Hablando del dolor, cuéntame, ¿qué tipo de dolor tenías? O sea, diagnóstico, y cómo te afectaba ese dolor en tu día a día, ya tanto en el trabajo, en la vida cotidiana. Cuéntame. Lo que tengo es una protusión, un inicio de hernia con últimamente, bueno, en septiembre un edema, una inflamación de la vértebra y me dijo también que tenía los discos, estaba un poco seco. Ujú. Y eso, bueno, lo que me producía la hernia, el dolor, pues un pequeño dolor constante, que no es del todo incapacitante, pero que siempre persiste, está ahí, a veces más fuerte, a veces menos. Y lo del, cuando me dio el edema, imagino que sería por eso, era un dolor punzante muy fuerte, puntual, que no duraba mucho, unos segundos apenas, pero eh, un dolor puntual hiper fuerte, que en Vale. ese momento pues te Y quedas a, paralizado. a nivel de acciones cotidianas o acciones de agacharte o demás, ¿cómo afectaba ese dolor? Pues afectaba sobre todo cotidianamente en cosas como, bueno, dolor al levantarme, al agacharme, al dormir, pues no encontrar una postura en la que esté completamente cómoda y sin sentir una, o un dolor o una especie de molestia. Vale. Y preguntándote un poquito más ya sobre el programa, antes de empezar el programa, ¿qué habías probado o qué te habían dicho de hacer? Pues yo había intentado hacer ejercicio enfocado en la espalda, ejercicio de pilates, yoga, natación, caminar, hacer movimiento general Ujú. y fisioterapia, mucha fisioterapia. El traumatólogo lo que me daba siempre, pues, me recetaba fisioterapia. Vale. ¿Y qué te había recomendado el trauma de hacer? Me había recomendado sobre todo fisioterapia y también me recomendó infiltración. Ujú. Y bueno, lo que me dijo que soy joven todavía, pero que pensara en operarme, que tuviera ya, empezar a pensar en que en algún momento, de aquí a unos años, y quizás no muchos, tendría que operarme. Porque, bueno, pues ese era un poco el diagnóstico, como Vale. que ¿Y no, bueno, qué, a raíz de cuando una vez que ya hacemos la videollamada y demás, qué te generaba, o sea, te generaba alguna duda que fuera un programa online? sí, que fuera un programa online me generaba en principio duda porque yo pues no soy una persona que tenga mm, una que haya tenido una vida de gimnasio, un recorrido y que yo me sienta independiente como para poder hacer ejercicio por mi cuenta y me siento más segura en pensar que voy a tener una persona física que me va a estar diciendo y corrigiendo las cosas que yo voy haciendo. Entonces, la mayor duda que yo tenía era si yo hago, como cuando estoy en una clase de pilates, si yo hago un movimiento que no lo estoy haciendo bien, el instructor o la instructora viene y me coloca el brazo bien, la pierna bien. Y eso en un programa online yo dije, no va a estar, no va a ser así. Entonces esa era mi mayor duda. Pero bueno, no fue así porque sí que hay ese seguimiento, ese feedback a través de los vídeos de cómo voy haciendo las cosas y también quizás eso me da más independencia, tener más conciencia corporal de Exacto. cómo tengo que posicionar, cómo tengo que poner la postura yo por mí misma para que salga bien. Entonces, pues también me parece positivo que Claro, al final me ha dado más autonomía. claro, esa enseñanza de no hacerlo con alguien es lo que te da esa autonomía y esa, dice, al final, no, venga, hazme la sentadilla sacando el culo para afuera todo el rato y todo el rato. Al final a ti no te hace aprender Claro. sobre ti. Entonces, ¿qué logros
destacarías entonces en este tiempo trabajando juntos? Es decir, algo que a lo mejor que no podías hacer algo con seguridad y ahora sí, o antes era imposible y ahora ya puedes hacerlo. ¿Qué logros destacarías? Pues logro principalmente olvidarme de sentir dolor en la espalda. Ese es el mayor logro. Y luego pues también mucha mejora en flexibilidad, en movilidad y bueno, capacidad de coger peso y de manejar peso, sí, controlando mi cuerpo. Qué bien. Sintiendo que hay un control de la postura, que yo soy consciente de cómo se tienen que hacer las cosas y sentir los músculos de mi cuerpo. Qué bien. Sentirlo cuando hago un ejercicio. Qué bien, qué bien. Porque hay otra pregunta que me gusta hacer. ¿Cuánto vale para ti haber conseguido esto, Ana? Pues no tiene precio. No tiene precio porque eh, pensar en... O sea, no pensar en el dolor, más bien, no tiene precio. Sobre todo porque pierdes el miedo a... Yo antes, pues también, como sabes que tienes una lesión, vas con miedo. Dices, no quiero hacer esto porque tengo miedo y si empeoro y si me daño más la lesión, a lo mejor no quieras hacer un cierto tipo de deporte o una actividad o a ciertos movimientos dan un poco de miedo. Y perder el miedo porque, bueno, porque sientes que cuando, si vas a empezar a sentir dolor, tú, con tu cuerpo ya sabes controlarlo. Entonces, eso no tiene precio. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué le dirías a alguien que estuviera en tu misma situación? O sea, que estaba en tu misma situación y qué le recomendarías? Pues bueno, yo siempre recomendaría que hay que intentar mejorar y siempre y lanzarse a pues a tomar acción, digamos. Qué bien. No pensar en que el dolor a lo mejor se pasa o que luego mejoraré o que a lo mejor dentro de si hago un poco de ejercicio, de rutinario, de mantenimiento o natación o cosas, porque yo al final ya hacía ejercicio también y me movía. Y pensar que a lo mejor así, si hago ese tipo de ejercicio, en un año voy a estar mejor, porque al final solo empeora. O sea, al final la lesión sigue ahí Va empeorando. y va empeorando con el tiempo. Claro. Porque al final es un poco aquí, es un poco, ¿qué te gustaría que te hubiera dicho el trauma para no haber sufrido tanto dolor, ¿no? A mí pues sí, me hubiera gustado que me dijeran, en vez de reposo o deportes suaves, o que también está bien, o infiltración como parche para el dolor, ¿no? Pues si me dice, ponte las pilas y búscate una persona que sepa y entienda ese tipo de lesiones y que te ayude a hacer un entrenamiento para mejorar eso. O sea, y ponte las pilas porque si no, esto solo va a peor. Claro, qué Eso bien, sí me hubiera gustado que me dijeran. qué bien, Ana. Y por último, ¿qué destacarías de trabajar conmigo durante este tiempo? Pues bueno, yo destacaría por un lado los feedback siempre, en todo momento. Eh, el plan me parece que es bastante bueno, creo que está bastante bien estudiado. La progresión, todo sin darme cuenta, prácticamente, pues, porque no te das cuenta, los ejercicios los voy viendo y más o menos pienso que son parecidos, pero cuando me doy cuenta, de repente estoy cogiendo peso en el gimnasio que nunca en mi vida había cogido. Entonces, creo que eso es muy bueno y destacaría eso y destacaría la flexibilidad también, la posibilidad de adaptación. Yo también soy una persona que cambio por trabajo, me muevo, tengo que viajar y precisamente la flexibilidad de que sea online, la flexibilidad de tener este tipo de programa, pues me ha permitido poder seguir y continuar Tener una con el adherencia, programa. claro, tener una adherencia ahí. Claro. Qué bien.
y no tener que dejarlo, bueno. Qué bien. Y a nivel de, entonces, y a nivel de programa, ¿qué punto diferencial sería para ti decir, ostras, esto que a lo mejor no lo tiene otro tipo de cosas que he probado? Pues sobre todo otro tipo de cosas que he probado no tienen, creo que el foco en esa zona, en la lesión en concreto, en el dolor en concreto. Creo que el programa está muy enfocado a trabajar ese dolor, ese tipo de Ujú. lesión. Y se nota, por ejemplo, cuando con las respiraciones, con ciertos ejercicios, que notas cómo se va aliviando el dolor mientras lo estás haciendo. Qué bien, Y qué bien, qué bien.